buenas noches, bienvenidos a la presente edición de 13 Costa Rica Noticias. Eisel Chacón Cordero les saluda. Les recuerdo a esta hora nuestras redes sociales, usted las observará en pantalla, ahí puede seguir nuestras publicaciones y también puede ver en vivo esta transmisión. Sin más demora, también los invito a ver nuestros titulares. Pese a decreto firmado por el presidente Chávez, la Comisión Nacional de Vacunación le dijo al Ministerio de Salud que no hay sustento científico que respalde quitar la vacunación obligatoria para los empleados públicos. El alcalde Johnny Araya presentó un recurso de amparo contra el OIJ por la supuesta filtración del expediente del caso Diamante, donde él figura como imputado. La lenta respuesta de la Sala Segunda provoca que los usuarios usen herramientas paralelas para obligar a los magistrados a revisar su caso. En las informaciones internacionales, la policía confirmó que el joven de 18 años que asesinó a 21 personas en un colegio de Texas posteó en redes sociales lo que haría 15 minutos antes de la masacre. En los deportes, el fútbol femenino en México utilizará la tecnología del VAR para sus instancias finales. En el detalle de las informaciones, la Comisión de Vacunación le pidió al Ministerio de Salud que la vacuna contra la COVID-19 siga siendo obligatoria para el sector público. Esto ante la solicitud del presidente de la República con los decretos que eliminaban la obligación de la mascarilla y de la aplicación de esta dosis. La periodista Ana Marta Arce nos amplía esta información. Ana Marta, muy buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Eisel y amigos televidentes. La Comisión de Vacunación defiende la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19. Esto luego de la solicitud que hizo el presidente de la República, Rodrigo Chávez, de que la aplicación de la dosis fuera opcional. En las últimas 3 semanas se ha registrado un aumento de 300% de casos de COVID-19 en el país. Veamos la siguiente información que hemos preparado. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología pide al Ministerio de Salud que siga siendo obligatorio aplicarse la vacuna contra la COVID-19. La solicitud la hizo llegar mediante un oficio al Ministerio. El documento pide garantizar la obligatoriedad de la dosis. Esto se da en respuesta ante los decretos firmados días atrás por el presidente de la República, Rodrigo Chávez, para que sea opcional el uso de la mascarilla y la aplicación de la vacuna. La comisión además indicó en el documento que está sustraída de recibir órdenes, instrucciones o circulares de su superior. El epidemiólogo Juan José Romero afirmó que la aplicación de la dosis es indispensable para poder controlar la pandemia y evitar un mayor número de casos de riesgo. Era de esperar el resultado que dio la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Definitivamente la evidencia nos habla de que podría haber mayores perjuicios que beneficios si se elimina la obligatoriedad. Hay que explicar que desde el ámbito de la bioética, la vacunación se puede declarar como obligatoria cuando el beneficio de la colectividad prima por encima del beneficio individual, inclusive de la libertad individual. ¿Esto por qué? Porque se agotan prácticamente todas las vías para convencer a las personas que ejerzan de alguna manera una decisión autónoma sobre el beneficio de la vacunación. En las últimas 3 semanas, los casos de COVID-19 aumentaron un 300%, así como también han incrementado las hospitalizaciones. Los expertos piden a la población que aún no se ha aplicado la vacuna que lo hagan, ya que esto evitará más casos graves y mortalidad. Haber tenido cerca de 2.200 casos detectados por día en la semana que recién termina, en realidad nos dice que podríamos tener entre 8 y 10.000 casos diarios en promedio. Esa es mucha gente que anda infectando y que anda infectando a otras personas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y las hospitalizaciones no nos mienten. Y pasamos la semana pasada de tener 307 personas
a casi 350 personas en el corte de ayer martes. Entonces sí, las hospitalizaciones nos muestran un incremento muy importante, tanto en salón como en cuidados intensivos, tal vez en cuidados intensivos menos, pero hay que recordar también que hay un cierto retraso desde que se detecta hasta que se hospitaliza y eventualmente si llega a cuidados intensivos y fallece. En el oficio, la comisión también mencionó que la ausencia de una política de salud ha llevado a disminuir el ritmo de aplicación de la vacuna, ya que muchas personas aún no se han aplicado la tercera dosis. Eisel y amigos televidentes, es la información que tenemos de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Gracias, Ana Marta, por esta información. Muy buenas noches. Cambiamos de tema. El proyecto de ley que permitiría establecer jornadas de trabajo de 4 días laborados y 3 libres tiene más dudas que certezas. A pesar de que varias fracciones legislativas han manifestado su apoyo, algunos actores son más pesimistas a hablar de la iniciativa. Incluso lo consideran un retroceso en los derechos del trabajador. El expediente 21.182 sobresalió en la primera lista de proyectos de ley convocados por el presidente Rodrigo Chávez. Para algunos fue un acierto su convocatoria, para otros un error. Progreso Social Democrático, Nueva República, Unidad Social Cristiana y Liberal Progresista han manifestado su apoyo. Incluso habían solicitado su convocatoria. No obstante, algunos aún tienen dudas en ciertos detalles y son conscientes de que el proyecto es espeso y necesita ajustes. La iniciativa busca establecer las jornadas de 12 horas laboradas por 4 días, con 3 días de descanso para el trabajador. Fue presentado por el Partido Liberación Nacional en la pasada legislatura. Hoy, los diputados verdiblancos son de los pocos que no han manifestado su apoyo. El Frente Amplio es el principal detractor dentro de la Asamblea Legislativa. El no pago de horas extras, las extenuantes jornadas de trabajo, la situación de mujeres que llegan a sus casas a cumplir otras labores, la posibilidad de que aumente el desempleo y los problemas para fiscalizar el cumplimiento de las normas son las principales razones de los frente amplistas para oponerse a la propuesta. Me parece que se va a complicar muchísimo. Nosotros tenemos serias observaciones por el fondo. Y bueno, eso sí, estamos dispuestos y dispuestas a conversar. Nosotros nunca cerramos las puertas a escuchar argumentos o preocupaciones que consideramos válidas, pero sí te digo que tenemos serias dudas sobre la efectividad de este texto. No hay estudios que digan que va a generar más empleo, más bien los estudios indican que puede disminuir la productividad al aumentar la jornada diaria porque hay más cansancio, más probabilidad de riesgos y de accidentes. Por su parte, Gloria Navas, abogada penalista y diputada de Nueva República, contradice al Frente Amplio. Según la legisladora, el proyecto es positivo y las dudas que tienen las bancadas se pueden subsanar. Ese horario es voluntario, no es obligatorio, es decir, el trabajador escoge si le funciona o no le funciona. De tal manera que no es que se impone esa situación. Y si una trabajadora queda embarazada, pues perfectamente puede cambiar el sistema por razones de salud, por razones ocupacionales. Yo creo que esos bemoles no son de tal trascendencia como para impedir que avancemos un poco más en ese tipo de jornadas. Consultamos a María Marta Salazar, abogada especialista en Derecho Laboral de la firma Punto Medio. Ella encuentra más dudas que certezas en el proyecto e inclusive considera que la propuesta podría ser un retroceso en los derechos laborales en Costa Rica. Según Salazar, hay varios puntos que serán difíciles de subsanar, como que el trabajador no podrá escoger los días libres, que quienes ya tienen ese horario y se les pagan horas extra perderán ese beneficio. Otra razón es que, aunque se diga que es opcional, una persona en desempleo no tendrá muchas opciones para elegir, que no le permitan a un trabajador cambiar su jornada. El tema de las mujeres que llegan a la casa a cumplir otras labores, equilibrar la vida personal con el trabajo, entre otras. En vez de ir avanzando, imponiendo jornadas de menos horas para que los trabajadores mantengan un buen clima laboral en las empresas y estén felices y puedan conciliar su vida personal con su vida laboral y así entonces haya una mejor productividad dentro de la empresa, se va a terminar teniendo trabajadores infelices, frustrados y que terminan teniendo problemas de salud, problemas psicológicos y demás asociados justamente a tan largas jornadas laborales, que realmente no quisiéramos ver un retroceso en materia laboral en Costa Rica, ya que hemos avanzado tanto.
La especialista además recalcó que no hay estudios que comprueben que estas jornadas aumentarán la productividad ni que permitirán disminuir el desempleo. A su criterio, es todo lo contrario y que el proyecto podría pasar por encima de derechos laborales. La corriente que se ha venido implementando en el mundo, en países como Bélgica, Reino Unido, Islandia, son jornadas de menos horas, porque hay estudios que revelan que los trabajadores son menos productivos trabajando tantas horas. Entonces podríamos pensar de derechos laborales violentados, como por ejemplo poner a trabajar a una persona tantas horas y que empiece a tener entonces problemas de salud. Intentamos conocer la versión de Jorge Luis Araya, director de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, pero a través de su agencia de comunicación nos informaron que por ahora prefieren no ahondar en el tema hasta que el proyecto esté en discusión en el plenario. El debate iniciará este jueves con la votación de mociones. El texto actual tiene cerca de 300 mociones y la cantidad podría ser mayor, ya que el Frente Amplio y otros diputados podrían presentar nuevas. Eli Feinsack, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, dijo a 13 Costa Rica Noticias que esperan presentar este jueves un texto sustitutivo, lo que evitaría analizar las mociones existentes. Y continuando con el tema de este proyecto de ley para hacer la modificación a las jornadas laborales, el Poder Ejecutivo reiteró su interés en el tema y aseguró que están trabajando con las fracciones para lograr consensos. Nuestro compañero Kenneth Meléndez, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa, conversó con Natalia Díaz, la ministra de la Presidencia, sobre este tema. Kenneth, adelante y muy buenas noches. Muy buenas noches, Eisel, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Efectivamente, hoy aprovechamos que la ministra de la Presidencia llegó acá a la Asamblea Legislativa a conversar con varios diputados sobre algunos proyectos de interés del Poder Ejecutivo y le preguntamos específicamente por ese proyecto de las jornadas extraordinarias y nos reiteró el interés de parte del Poder Ejecutivo y aseguró que están trabajando guiados liderados más bien por doña Pilar Cisneros con todas las bancadas para ver si se llegan a consensos y se puede sacar adelante este proyecto. Ese proyecto está justamente en conversación con los jefes de fracción, están revisando un texto sustitutivo, ellos son los que están a cargo del proceso. Nosotros estamos, pues, por supuesto, liderando también las convocatorias. Ha sido un proceso complejo porque obviamente hay cosas que mejorar en el texto que ellos están revisando, pero bueno, estamos conversando y doña Pilar Cisneros es quien está liderando el proceso aquí en el Congreso. Estamos en conversaciones. Entiendo que también se quiere hacer una mesa desde el Ejecutivo con el Ministerio de Trabajo. Es decir, el proyecto, el objetivo de todos es que se dé, ¿verdad? Su votación con algunos cambios que quieran plantear. Con doña Natalia Díaz también conversamos acerca de las iniciativas que han surgido en la Asamblea Legislativa para reducir el costo de los combustibles. Ella asegura que están en comunicación con las diferentes fracciones y que están valorando los proyectos que salen de acá, pero que están a la espera también de la opinión técnica del ministro de Hacienda. Es un tema que estamos analizando directamente con el ministro de Hacienda y de varias fracciones. Hemos conversado con Daniela Rojas del PUSC, con doña Katia Rivera, que también nos comentó del PLN sobre la preocupación que existe. Obviamente es una preocupación que tenemos todos, pero hay que analizar caso por caso. Estamos viendo los proyectos de ley. Es un tema también de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Hacienda se comprometió el día de hoy a revisar las iniciativas, a dar un criterio ya técnico con los números y demostrarle por qué conviene o no esos tipos de proyectos de ley. En otros temas que han surgido acá en la Asamblea Legislativa, conversamos con algunos diputados acerca de las palabras del presidente Rodrigo Chávez en el Foro Mundial en Suiza. Ellos consideran que fueron equivocadas y que fueron erróneas las palabras del señor presidente. Escuchamos al señor Óscar Izquierdo del Partido de Liberación Nacional y Jonathan Acuña del Frente Amplio referirse a este tema. Nosotros también tenemos ventajas comparativas y no todo está perdido. Hay una situación difícil de emergencia nacional prácticamente, de la que hemos venido hablando en todo el proceso desde hace ya un buen tiempo, de la necesidad de buscar la reactivación económica, pero ir al foro mundial donde están todos los sectores más poderosos del mundo a decir que el país está en esas condiciones, parece que es una actitud totalmente equivocada. Cualquier palabra que dé un mandatario
genera expectativas para actores importantes, políticos, económicos, y noto todavía una intención del señor presidente de mantenerse en una posición que más respondería a estar en campaña atacando al gobierno anterior, que exponiendo la situación real y además dando una imagen de lo que es este país, con las capacidades que tiene, con el recurso humano que tenemos, con unas riquezas naturales que también son atractivas. Hoy en la Asamblea Legislativa se dio una reunión con los diputados limonenses, además con el ministro de Seguridad, con el director del OIJ, con la ministra de Educación, incluso con la Embajada de los Estados Unidos, para tratar el tema de la violencia que se ha desencadenado en las últimas semanas en la provincia limonense. Conversamos con 3 de los diputados acerca de su preocupación y además de qué fue el resultado de esta reunión. El tema del narcotráfico es el punto final a una situación integral que hay por la carencia de oportunidades en la provincia. También se necesita el aspecto represivo, las delegaciones, iluminación, mucho más seguridad, ¿verdad? Son las 2 líneas que tenemos que ir, en las que tenemos que ir trabajando. Ellos se circunscriben a decir que lo que hay es falta de presupuesto. De esta reunión lo más importante que hemos logrado es que, bueno, empezamos en la construcción de una política regional, integral de seguridad ciudadana, ¿verdad? Que es lo más importante, porque eso es en la inmediatez, pero mediano y largo plazo también. Entonces creo que fue importante el punto de hoy. Actualmente hay un préstamo con el BID en donde se van a construir 6 delegaciones en la provincia de Limón, o sea, una delegación por cantón. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente unas tienen trámites pendientes y otras pues están más avanzadas. Yo propuse que en este apartado las municipalidades que estaban ahí representadas pues se pusieran de acuerdo con personeros de seguridad pública para ver qué hace falta. Eisel, por el momento eso es todo lo que tenemos acá desde la Asamblea Legislativa. Mañana le estaremos dando seguimiento a este día de quema de emociones, como se conoce popularmente, al proyecto de ley acerca de las jornadas extraordinarias. Voy con usted al Estudio Central. Muy buenas noches. Gracias, Kenneth, por este amplio reporte. Muy buenas noches. En otros temas, la Sala Constitucional estudia un recurso de amparo que presentó el alcalde de San José, Johnny Araya, en contra del OIJ por la supuesta filtración del expediente del caso Diamante, donde él figura como imputado. La Sala Constitucional confirmó que el recurso de amparo se interpuso el pasado 24 de enero y el 31 de ese mes se le dio curso. Ahora está a la espera de una resolución de fondo. La queja se origina por la supuesta filtración de información a la prensa por parte del OIJ. Además, Araya alega que el OIJ se encarga de publicar cosas que no tienen relación con los hechos. Además, porque según él, la institución constantemente viola el derecho de la intimidad de las personas implicadas en casos de investigación. El alcalde también alegó que de manera desproporcionada el OIJ allanó su casa de habitación, como si se tratara del allanamiento de la casa de un capo de la mafia organizada. El lunes anterior, el Juzgado Penal de Hacienda levantó la medida cautelar que pesaba sobre Araya y los otros alcaldes, que los mantuvo suspendidos de su cargo por 6 meses. Ellos regresaron a sus labores este martes. La Policía Penitenciaria y el OIJ realizan desde este miércoles una intervención en las cárceles del país con el objetivo de disminuir los delitos que se cometen desde los centros penales. De esta manera iniciaron los operativos de la Policía Penitenciaria, la Fuerza Pública y los agentes de la sección de fraudes del OIJ para intervenir las 20 cárceles del país. El primero se realizó en la cárcel Jorge Arturo Montero, más conocida como La Reforma, ubicada en San Rafael de Alajuela, donde ingresaron a las celdas con el objetivo de encontrar droga, bebidas alcohólicas, armas o artículos prohibidos como teléfonos celulares o chips. La idea es, como lo dije desde el inicio, revisar, poder tratar de ubicar celulares, droga, armas, que son artículos que no tienen que estar dentro de un sistema penitenciario. Para eso contamos con el apoyo de la Policía Penitenciaria, pero también del organismo de investigación judicial, en un trabajo conjunto, también con compañeros de Fuerza Pública. Entonces, hoy damos inicio a lo que hemos venido hablando. La idea es mantenerlo durante el tiempo y poder garantizar que estos lugares tienen las condiciones necesarias para mantener privados de libertad y para que ellos puedan estar adecuadamente, pero también evitar que se den delitos dentro de estas áreas.
Al finalizar la operación y luego de 2 horas donde los policías revisaron las celdas, encontraron estos cargadores de teléfonos celulares, 4 celulares, 11 armas hechizas y varios litros de bebidas alcohólicas. La intención es atacar y disminuir los delitos que cometen algunos privados de libertad dentro de las cárceles del país. Tiene que ver con los bloqueos de señal, tiene que ver en paralelo con las revisiones en los módulos, tiene que ver con los controles que se hacen en los filtros de ingreso diario, tiene que ver también con el abordaje que se hace desde un contexto más externo, ¿verdad? De los proveedores, de toda la gente que tiene algún vínculo de ingreso con el centro penal. Esta labor que hemos hecho el día de hoy, que hemos desplegado hoy en conjunto con el organismo de investigación judicial y la fuerza pública, nos ha permitido la incautación de aparatos telefónicos, de accesorios que utilizan para efecto de cometer algunas estafas y otros temas ahí que hay que meter en control. Pero además la intención es aumentar la seguridad de los funcionarios evitando que tengan armas hechizas. Nos ayuda además, importantísimo, a la incautación de instrumentos o armas de fuego hechizas que utilizan para agredirse entre sí. Así estamos garantizando también la seguridad de las personas privadas de libertad y nuestros propios funcionarios, y además se ayuda a identificar también temas como drogas y otro tipo de situaciones que definitivamente no tienen lugar dentro del centro penal. En lo que va del año, la policía penitenciaria decomisó 79.780 gramos de diferentes drogas, 695 teléfonos celulares, 798 chips celulares, 11 drones y 2.160 litros de bebidas alcohólicas. Cambiamos de tema. Ante los audios que circulan sobre la saturación de hospitales como el Blanco Cervantes y el Hospital de Heredia por COVID-19, ambas instituciones aclaran que esta información es falsa. Sin embargo, aseguran que lo que sí se ha saturado en los últimos días es la atención en los servicios de emergencias. Ante los rumores sobre la saturación en las hospitalizaciones por COVID-19 en centros de salud como el San Vicente de Paúl, el Hospital San Juan de Dios y el Blanco Cervantes, autoridades del Hospital Herediano desmintieron esta información, ya que aunque han aumentado la atención en casos COVID, es el área de emergencias la que se ha visto saturada, tanto por casos de COVID como por otras patologías, por lo que se habilitó hasta nuevo aviso a Heredia Cubuquí para reforzar esta área. Le saluda la doctora Priscila Víquez, directora médica del área de salud de Heredia Cubuquí. A partir de hoy, 17 de mayo y hasta nuevo aviso, la clínica de Heredia Cubuquí permanecerá abierta 24 horas como parte de la estrategia institucional para apoyar la atención de pacientes en la subred de Heredia y ante la saturación que está presentando el Hospital San Vicente de Paúl. Hemos habilitado 2 espacios, el servicio de urgencias que queda al frente de la clínica para atender las urgencias de aquellos pacientes que así lo ameriten, que no presenten sintomatología respiratoria, y el espacio de atención de sintomáticos respiratorios que queda al costado de la clínica para atender a aquellos pacientes que presenten sintomatología respiratoria. Es importante recordarle a la población herediana que todas las clínicas, EVAIS y áreas de salud están habilitadas de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde con los espacios adecuados para la atención de aquellos pacientes con sintomatología respiratoria, por lo que pueden consultar a su área de adscripción en esos horarios. Muchas gracias. Hola, les habla la doctora Priscila Balmaceda, directora del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia. Desde algunas semanas hemos visto un incremento de pacientes en el servicio de emergencias, tanto COVID como no COVID, y como parte de las estrategias para esta situación se ha habilitado el apoyo en red por parte del área de salud de Heredia Cubuquí, que a partir del día de hoy habilita un horario de atención de 24 horas para la atención de urgencias, tanto de pacientes COVID como de pacientes no COVID. Esto representa un gran apoyo para el hospital, de manera que podamos concentrarnos en la atención de aquellos pacientes que realmente ameriten consultar el servicio de emergencias. Por su parte, en el Blanco Cervantes sí se ha visto un aumento en la hospitalización, ya que las personas atendidas por COVID sufren de otras enfermedades que agravan la situación.
El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología ha visto en la última semana un aumento de la demanda en el servicio de emergencias por casos de sintomáticos respiratorios. Esto también ha aumentado el número de la detección de pacientes COVID positivos que hemos estado teniendo en el servicio de emergencias y que han requerido internamiento en nuestro hospital, no solo por ser sintomáticos respiratorios, sino porque tengan alguna otra patología y requieran estar internados. Básicamente se triplicó el número de pacientes que tenemos internados desde el viernes al día de hoy, por lo que hoy amanecimos con una ocupación completa de las camas que tenemos normalmente asignadas para los pacientes COVID y hubo necesidad de utilizar las camas que utilizamos normalmente para agudos, por lo que nos quedamos sin camas para poder hospitalizar pacientes y hubo que tomar algunas medidas de contingencia en el servicio de emergencias que implicó el traslado, por supuesto, de algunos pacientes, especialmente los más agudos, a otros servicios que usualmente nos brindan apoyo. Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud aclaró que ante esta información que está circulando en diferentes medios, no existe tal saturación en salones y o unidades de cuidados intensivos para pacientes con coronavirus en el sistema hospitalario. De ocurrir una situación de saturación hospitalaria a causa de las infecciones por COVID-19, el Ministerio de Salud estaría realizando las coordinaciones pertinentes e informando a la población de manera oportuna. Vamos a un corte comercial. Al regresar, la lenta respuesta de la Sala Segunda provoca que los usuarios utilicen herramientas paralelas para obligar a los magistrados a revisar sus casos. Le contamos más al regresar de la pausa. El Banco de Costa Rica tiene disponible una nueva oferta especial de crédito para vivienda, cuyas condiciones en colones son tasa escalonada o variable. Se financia el 90% en colones y el 80% en dólares de la solución habitacional. El plazo de esta oferta especial es de hasta 30 años en colones y 25 años en dólares. La oferta especial está dirigida a personas físicas costarricenses o extranjeras, con una situación de residencia legalizada que deseen comprar casa, lote o construir, realizar mejoras, comprar o reparar la vivienda para terceros y hasta la cancelación de deudas de vivienda. Las personas que quieran solicitar su crédito pueden hacerlo en www.bancobcr.com en BCR Directo. El nuevo boom. Conozca Conexión BP, la nueva tecnología de cobro en comercios de forma fácil, rápida, segura y con cualquier tarjeta. Todo desde su celular. Más información para afiliarse en www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular. En 13, Costa Rica Televisión, tenemos un nuevo programa que le muestra más lugares extraordinarios, más costumbres, más curiosidades, más cultura rural. Le presentamos Nuestras Regiones, la revista sobre las distintas regiones del país. Por 13, Costa Rica Televisión. Quiero una especialidad y ya no me alcanza. Quiero estudiar la carrera que quiero. Estoy trabajando, pero no tengo fiador. ¡Rompamos barreras! Quiero poder estudiar y con CONAPE puedo lograrlo. CONAPE presta... Banco Popular presenta el tipo de cambio. Enseguida le mostramos en pantalla la compra y venta del dólar para este miércoles según el Banco Central de Costa Rica, como lo ha sido la tendencia en las últimas semanas. Sigue en aumento la compra, 674 colones con 87 céntimos y la venta 681 colones con 74 céntimos. El Banco Central intervino en las últimas horas para tratar de estabilizar esta moneda que ha venido al alza producto de la guerra en Ucrania y a otros factores externos e internos. Banco Popular presentó el tipo de cambio.
Ante la desesperanza por no tener un resultado, los usuarios echan mano de las pocas herramientas que tienen para conseguir que los magistrados atiendan su caso. La más utilizada se llama Pronto Despacho y con ello los afectados buscan que los altos jueces les den prioridad a su expediente. Sobre el resto, no obstante, los magistrados señalan que esta herramienta es usada de forma inadecuada y excesiva, lo cual solo perjudica aún más la labor del Tribunal de Casación. Veamos los detalles en la tercera entrega del reportaje de la periodista Catherine Chávez. Era abril del 2019. Una muchacha cuya identidad se reserva y quien era salonera en un bar de Alajuela se percata de que está embarazada y se lo notifica a su jefe. Sin embargo, un mes después, él la despide. Ante eso, la joven interpuso la denuncia por despido injustificado ante el juzgado de trabajo de Alajuela en septiembre de ese mismo año. Es que fue un despido y que el señor nunca le dio la pancita, ya tenía esos 3, casi 4 meses. Era evidente el estado de embarazo. Presentamos el proceso, fue muy rápido, o sea, el traslado de la demanda, la contestación, fuimos al juicio. Vea que en menos de un año tuvimos la sentencia. Ganó el proceso en primera instancia, pero su ex empleador apeló en noviembre del 2019 y ahí comenzó el martirio. Su caso llegó hasta la segunda en julio del 2020 y desde ese momento no ha tenido respuesta. Como nadie le dio trabajo por estar embarazada y como no obtuvo respuesta de las autoridades, la muchacha se devolvió hacia su natal Nicaragua a ver si logra sobrevivir con su hijo de ya 3 años. Ya ella lo da por perdido. La última conversación que tuvimos, ella me dijo: Heidi, ya perdimos, entonces no nos van a pagar nada. Y yo le digo, como veo las cosas, pero esperemos a ver qué nos resuelve la sala. Pero ella ya dio como por... O sea, ya perdió toda la esperanza que tenía. Y son 3 años. La desesperación que vivió esta mujer es la que viven cientos de usuarios que tras meses y años de espera, la resolución de Sala Segunda no llega. Porque la Sala Segunda no tiene ningún límite. Los trabajadores, los jueces de primera instancia sí tienen plazo, sí tienen, está definido, pero en casación no lo tienen. Entonces tenemos procesos que tienen más de un año de estar en casación. Digo más de un año para no definir más, porque si me siento a ver uno de ellos, que yo creo que tengo mucho más. Entonces a mí me preocupa la falta de conciencia o la falta de entender de los magistrados de que ellos están dentro de la misma frecuencia, que ellos deben hacer rápido esto, que deben dejar lo que están haciendo para conocer esta clase de asuntos. Es por ello que los usuarios, ya desesperados porque no consiguen tener una respuesta a su caso, buscan herramientas distintas para poder conseguir la respuesta. Una de estas herramientas que utilizan es conocida como Pronto Despacho, lo cual significa que obligan a los magistrados a que le den prioridad, número 1, a su expediente sobre el resto de los asuntos. Sin embargo, los magistrados indicaron que el uso de esta herramienta es a veces hasta inadecuado, ya que hay expedientes que ingresan a la Sala Segunda con un pronto despacho. El perjuicio es enorme, ya que hay personas que están esperando justicia desde incluso 2018-2019 y solamente porque un expediente del 2022 ingresa con un pronto despacho, a este se le debe dar prioridad, dejando entonces a los más antiguos aún esperando. Esa es una herramienta legal de la que yo me atrevería a decir que está haciéndose un uso indebido. Un uso indebido, ¿por qué? Porque es una forma de pasar, superar por los efectos que tiene, superar el tiempo de respuesta que se le debe dar a otro usuario. Entonces, si usted tiene un asunto, para ponerle un ejemplo, que entró a la sala en noviembre del año pasado, y ese asunto entró, pero resulta que entró en el mes de enero o de febrero de este año, otro de otro usuario, y ese usuario nos pone un pronto despacho con las consecuencias que esto tiene, en alguna medida, o estamos hasta replanteándonos ese tema en las mismas salas,
de que es un abuso, y entonces hace que por las consecuencias que tienen tratemos de se le da prioridad con respecto al que entró en noviembre. Por ello, el magistrado Jorge Olazo considera que se debe delimitar el uso que se le da, porque no se puede tener esa herramienta por la libre. Un aspecto importante sería delimitar de alguna forma ese pronto despacho, porque fue algo que se introdujo. Nosotros entramos en vigencia en el 2017 y se introdujo en el 2018 con el Código Procesal Civil de 2018, un año después. Entonces ya teníamos gestión de pronto despacho y ya las tenemos diariamente que ven en esa situación. Entonces eso es para que, creo yo que es importante que se entienda, ¿verdad? Que no solo es, uno piensa, bueno, es que los de 2020 tienen que salir. No, yo tengo de 2022 que puede venir con un pronto despacho ya, ¿verdad? Que ingresa a la sala, pero ya viene con una solicitud. Entonces el magistrado o la magistrada tiene que solventar eso. Entonces, el gran circulante que hay en la sala, aunado a los prontos despachos que les ingresan, provocan un retardo en expedientes mucho más antiguos, y esos usuarios se quejan ante la Contraloría de Servicios del Poder Judicial por el retraso. Según las estadísticas de ese departamento, de julio del 2017 a la fecha, los usuarios han presentado 407 quejas. De ese total, un 97% tiene que ver con los excesivos tiempos de respuesta. Para la persona usuaria importa su caso. A la persona usuaria no está pensando en que si la magistrada Varela tiene mucho o poco trabajo. No, la persona usuaria está pensando en su caso y tiene derecho, porque puede estar ocurriendo, puede ser un asunto de pensión, por ejemplo, la persona esté muy mal y no tiene ingresos, puede ser un asunto que una persona se quedó sin trabajo, tiene una familia que mantener y esa familia y que no encuentra trabajo y está a la expectativa de qué va a pasar en su caso. Entonces, esta materia es demasiado sensible. Trabajar en esta materia tenemos que tener muy claro este panorama, que la persona usuaria necesita respuestas prontas. Lo que más preocupa tanto a abogados laborales como a los usuarios es que pese a que hay un claro atraso en los procesos que están en la sala, no hay una forma de presionar a los magistrados. Tenemos eso, más bien nosotros evaluamos a todo el resto del sistema, ¿verdad? Sí, lo que sí somos objeto es de, digamos, de auditorías, eso sí, estamos expuestos, con frecuencia se nos hacen auditorías. Justamente sobre eso, el Poder Judicial confirmó que la última auditoría judicial que se realizó fue recientemente, pero su informe estaba en redacción al momento en el que sale este reportaje, por lo que se desconoce sus observaciones. Mañana, en la última entrega, se hablará sobre eventuales cambios que se podrían hacer a la reforma procesal laboral para lograr descongestionar a la Sala Segunda, así como el impacto que ésta ha tenido también sobre juzgados y tribunales de trabajo. Repasar esta y las entregas anteriores en la página web y también en las redes sociales de 13 Costa Rica Noticias. Un proyecto del Frente Amplio busca reducir la cantidad de litros de gasolina que reciben los diputados cada mes y exigirles un informe mensual del gasto de dicha cuota. La iniciativa hace cambios sustanciales en el artículo 5 del reglamento de remuneración de las y los diputados. Reduciría de 500 a 300 litros la cuota mensual que tienen los legisladores para utilizarla en automotores particulares o institucionales. Prohibiría acumular la cuota en caso de no ser consumida en su totalidad y obligaría a los legisladores a brindar un informe mensual del gasto de dicha cuota al Departamento de Proveeduría Institucional. Y en caso de que se determine que no se utilizó de forma correcta, se rebajaría el monto correspondiente a la remuneración del diputado o diputada. Que aquellas diputaciones que utilicen ese combustible tengan que realizar una rendición de cuentas de la gasolina que utilizaron, presentando un informe, ya sea de las comunidades que visitaron o de la forma en que utilizaron ese recurso. Si no logran demostrar que ese combustible lo utilizaron en una actividad inherente a su cargo,
pues se tendría que rebajar de su dieta el monto utilizado. Además, el proyecto permite que la gasolina no se acumule en el tiempo. Eso quiere decir que si un diputado o una diputada en un mes no gastó lo que debía gastar, eso se mantendría y no se acumularía con lo que corresponde a un mes siguiente, tal cual está ahorita, y ha permitido que diputaciones hagan gastos millonarios con el combustible en un solo mes o en un solo momento. No conozco bien el detalle de lo que decía ese proyecto de ley. Nuestra posición es que lo que se aplique a toda la función pública, no únicamente a la Asamblea Legislativa, sino que incluya Poder Ejecutivo y Poder Judicial también. Lo que no se gaste, tampoco que sea acumulativo. Yo creo que ante todo lo que nosotros no podemos es pagar justos por pecadores por la mala actitud que han tenido algunos diputados históricamente. Días atrás se presentó a la corriente legislativa otro proyecto de ley que permitiría a los legisladores donar los litros de combustible que reciben de forma mensual a instituciones sin fines de lucro. Tenemos 3 proyectos de suma importancia que son la... 7 de la noche con 40 minutos. Hacemos una pausa comercial. Al regresar, la policía confirmó que el joven de 18 años que asesinó a 21 personas en un colegio en Texas posteó en redes sociales lo que haría 15 minutos antes de la masacre. Al regresar, estas y otras noticias del mundo. Raxa Conectividad hace que mi empresa sea más competitiva con internet de alta velocidad. Denle lo mejor a su empresa con Raxa Conectividad. Nos fue excelente, David. Mira. Raxa, hagamos el futuro juntos. La costumbre de la zona de Los Santos de velar a los familiares en sus casas y varios documentales sobre las esferas indígenas es lo que nos ofrece Dominio Documental. El jueves a las 10 de la noche, el viernes a las 4 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Sé de que su mamá se ha recuperado. Felicidades, qué gusto. Gracias, hija. Ritsu, no seas un extraño. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. ¿Qué? ¿A qué te refieres con eso? La verdad fue contada cuando descubrí que mi mamá iba a ser dada de alta. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Somos el INEC. Somos la fuente que dice: ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo están las personas mayores, los niños y las niñas? Somos la fuente para saber cómo está usted. Ábranos la puerta y participe en el Censo 2022. Somos el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la fuente para saber cómo está usted. En las noticias del mundo salen a la luz más detalles de la masacre en Texas. La mayoría de las víctimas tenían entre 8 y 11 años. Poco a poco se van sabiendo más detalles de la masacre en el Colegio Robb en Texas, Estados Unidos. Según el gobernador del estado, el tirador alertó 15 minutos antes en Facebook del múltiple asesinato que iba a cometer. También avisó en las redes antes de disparar a su abuela, quien resultó herida de gravedad. El gobernador ha señalado que hasta la fecha el atacante no tenía antecedentes penales ni un historial de problemas mentales. Tampoco tenía empleo, ni pareja, ni amigos. Se sabe también que Salvador Ramos actuó en solitario y que tuvo un accidente de tráfico justo antes de llegar a la escuela. El suceso ha conmocionado a los vecinos de la localidad de Uvalde, donde se sitúa el colegio. Estoy aquí mostrando mis respetos. Tal vez un poco de presión para que alguien cambie las leyes, para que las armas, estos tipos de armas, no acaben en las manos de los niños o de los perturbados mentales. Mi familia está bien, pero mi ciudad sufre.
Como he dicho, estos niños siempre han sido ángeles. Ayer ganaron sus alas. Este pueblo tiene el corazón roto, devastado. Los niños tenían entre 8 y 11 años y se encontraban en la misma clase. Entre las víctimas también estaban 2 profesoras. Una de ellas trató de anteponerse como escudo de los menores. Una operación policial en una favela de Río de Janeiro deja a varias personas fallecidas. Operación policial fatal en Río de Janeiro. Al menos una veintena de personas murieron el martes durante un operativo contra el narcotráfico en la favela de Vila Cruzeiro. La policía militar de Río aseguró que fue recibida a tiros por criminales en la parte alta de la favela, donde según las autoridades se esconden líderes de la banda del narcotráfico Comando Vermelho. La mayoría de los fallecidos son presuntos delincuentes, pero también murió una vecina que fue alcanzada por una bala perdida. Vecinos y familiares pedían informes sobre sus seres queridos frente al hospital Getúlio Vargas. La policía incautó 13 fusiles, 12 granadas, 4 pistolas y una cantidad no determinada de drogas, además de 20 motos y 20 automóviles supuestamente pertenecientes a la banda. Human Rights Watch lamentó las muertes y exigió una investigación inmediata y exhaustiva de lo ocurrido. La policía de Río de Janeiro es habitualmente acusada por organizaciones de derechos humanos. En 2021, la policía del estado de Río ocasionó la muerte de al menos 1.300 personas, mientras que en todo Brasil hubo más de 6.000 fallecidos a manos de las fuerzas policiales, de acuerdo con el proyecto Monitor da Violencia. Corea del Norte probó un supuesto misil intercontinental en una serie de 3 disparos este miércoles, así lo informó el ejército surcoreano tras la culminación del viaje del presidente de Estados Unidos a la región. Corea del Norte probó un supuesto misil intercontinental en una serie de 3 disparos el miércoles. Así lo informó el ejército surcoreano tras la culminación del viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la región. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que se habían disparado al menos 3 misiles desde la zona de Sunan, en la capital de Pyongyang, donde se han practicado gran parte de los últimos ensayos armamentísticos del país comunista. Tras esta nueva etapa, Corea del Sur y Estados Unidos dispararon misiles tierra-tierra en respuesta al supuesto misil balístico intercontinental y a las provocaciones de misiles de Corea del Norte, según dijo el ejército de Seúl. Antes de despedirse el domingo de la capital surcoreana con destino a Japón, Biden afirmó que Estados Unidos estaba preparado para cualquier cosa que haga Corea del Norte. Pyongyang considera que los ejercicios militares conjuntos de Washington y Seúl son preparativos para una invasión al norte. Tanto Corea del Sur como Estados Unidos han advertido recientemente que el país comunista, sujeto a sanciones internacionales por su programa armamentístico y nuclear, preparaba un nuevo ensayo atómico. Justo antes de la visita de Biden, Corea del Sur afirmó que los preparativos se habían completado y que Pyongyang solo estaba esperando al momento idóneo para llevarlo a cabo. Vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos en los deportes le contamos que el fútbol femenino en México utilizará la tecnología del VAR para sus instancias finales. Ya casi volvemos con los detalles.